Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Cecilia de Malac, el jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Estos son los titulares de hoy, lunes 22 de abril, día en el que recordamos, entre otros, a San Sotero, Papa. Solo se entra a través de aquella puerta que se llama Jesús. Francisco esta mañana en la misa en Santa Marta. En nombre de Cristo y de la Iglesia, el Papa pide a los nuevos presbíteros que ordenó el Domingo del Buen Pastor que sean sacerdotes de Cristo, llenos de misericordia y ternura, voz del pueblo de Dios y de la humanidad entera. La voz a los peregrinos presentes en la plaza de San Pedro. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Evangelio del Buen Pastor con Jesús, que se define la puerta de las ovejas, estuvo al centro de la homilía del Papa Francisco esta mañana en la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. En esta oportunidad participaron algunos empleados de la Sala de Prensa Vaticana con su director, el padre Federico Lombardi, y el vicedirector, padre Ciro Benedettini, así como un grupo de técnicos de Radio Vaticano que trabajan en el centro transmisor de Santa María di Galeria, en las afueras de Roma. En el Evangelio propuesto por la liturgia del día, Jesús dice que quien no entra en el corral de las ovejas por la puerta no es el pastor. La única puerta para entrar en el reino de Dios, para entrar en la Iglesia, afirmó el Papa, es Jesús mismo. Quien no entra en el corral de las ovejas por la puerta, sino por otra parte, es un ladrón o un asaltante. Es uno que quiere aprovecharse, dijo el pontífice. Es uno que quiere treparse. Anche nelle comunità cristiane ci sono questi arrampicatori, no? Che cercano il suo e conscientemente o inconscientemente fanno finta di entrare, ma sono ladri e briganti. ¿Perché? También en las comunidades cristianas existen estos trepadores, ¿no? Que buscan lo suyo y consciente o inconscientemente aparentan entrar, pero son ladrones y asaltantes. ¿Por qué? Porque roban la gloria a Jesús, quieren la propia gloria. Y esto es lo que decía los fariseos, ustedes se glorifican unos a otros. Una religión un poco como negocio, ¿no? Yo te glorifico y tú me glorificas. Pero estos no han entrado por la puerta verdadera, la puerta es Jesús, y quien no entra por esta puerta se equivoca. ¿Y cómo sé que la puerta verdadera es Jesús? ¿Cómo sé que esta puerta es aquella de Jesús? Tomá las bienaventuranzas y hacé aquello que dicen. Sé humilde, sé pobre, sé manso, sé justo. Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Jesús, prosiguió el Papa, no solo es la puerta, es el camino, es la vía. Existen tantos senderos, quizás más convenientes para llegar, pero son engañosos, no son verdaderos, son falsos. El camino es solo Jesús. Ma qualcuno di voi dirà, padre, lei è fundamentalista? No, semplicemente, questo l'ha detto Gesù, io sono la porta, io sono il cammino per darci la vita, semplicemente. Padre, usted es un fundamentalista. No, simplemente Jesús ha dicho esto, yo soy la puerta, yo soy el camino para darnos la vida. Simplemente, es una puerta bella, una puerta de amor, es una puerta que no nos engaña, no es falsa. Siempre dice la verdad, pero con ternura, con amor. Pero nosotros siempre hemos hecho aquello que ha sido el origen del pecado original, ¿no? Tenemos ganas de tener la llave de interpretación de todo,
la llave y el poder de tomar nuestro rumbo, cualquiera que sea, de encontrar nuestra puerta, cualquiera esa sea. Di trovare la nostra porta, qualsiasi sia. A veces, afirmó el Papa, tenemos la tentación de ser demasiado dueños de nosotros mismos y no humildes hijos y siervos del Señor. E questa è la tentazione di cercare altre porte o altre finestre per entrare nel regno di Dio. Soltanto si entra da quella porta che si chiama Gesù. Y esta es la tentación de buscar otras puertas u otras ventanas para entrar en el reino de Dios. Solo se entra a través de aquella puerta que se llama Jesús. Solo se entra a través de aquella puerta que nos conduce por un camino que es un camino que se llama Jesús y nos conduce a la vida que se llama Jesús. Todos aquellos que hacen otra cosa, dice el Señor, que trepan para entrar por la ventana, son ladrones y asaltantes. El Señor es simple, no habla un lenguaje difícil. Él es simple. È semplice il Signore, non parla difficile. Lui è semplice. Por último, el Papa invitó a pedir la gracia de tocar siempre aquella puerta. Dalle volte è chiusa, noi siamo tristi, abbiamo desolazione, abbiamo problemi, ma bussare a quella porta. A veces está cerrada, estamos tristes, estamos desconsolados, tenemos problemas en tocar aquella puerta. No vayan a buscar otras puertas que parecen más fáciles, más cómodas, más accesibles. Siempre aquella, Jesús. Y Jesús no desilusiona jamás. Jesús no engaña, Jesús no es un ladrón, no es un asaltante. Ha dado su vida por mí. Cada uno de nosotros debe decir esto. Y tú que has dado la vida por mí, por favor, abre para que pueda entrar. La vita per me, per favore, apre perché io possa entrare. Por primera vez como obispo de Roma, Francisco celebró la Santa Misa con el rito de ordenación presbiteral en la Basílica de San Pedro, renovando la tradición romana de celebrar precisamente las ordenaciones sacerdotales el cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor, que este año coincidió con la 50ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Los nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma ordenados por el Santo Padre son 10, 4 del Pontificio Seminario Romano Mayor, 2 de los Oblatos del Divino Amor y 4 del Colegio Diocesano Redemptoris Mater. En lo que respecta a su país natal, 6 son de Italia, 2 de la India, 1 respectivamente de Argentina y Croacia. Antes de la celebración, Francisco rezó con todos ellos en privado, encomendándolos en particular a la Virgen María. En su homilía, el Santo Padre recordó que el Señor Jesús es el único sumo sacerdote del Nuevo Testamento y que en él también todo el pueblo santo de Dios ha sido constituido pueblo sacerdotal, reflexionando asimismo sobre el ministerio sacerdotal al servicio de Cristo, Maestro, Sacerdote y Pastor. Luego, haciendo hincapié en la homilía ritual de la versión italiana del Pontifical Romano para las ordenaciones de los presbíteros, Francisco se dirigió con paternal cariño a los ordenandos, alentando en especial a la misericordia y ternura. Quanto a voi, fratelli e figli dilettissimi, che state per essere promossi all'ordine del presbiterato. Considerate che esercitando il ministero della Sacra Dottrina sarete partecipe della missione di Cristo, único Maestro. En cuanto a ustedes, hermanos e hijos amadísimos, que están por ser promovidos al orden del presbiterado, consideren que, ejerciendo el ministerio de la Sagrada Doctrina, serán partícipes de la misión de Cristo, único Maestro. Dispensen a todos aquella palabra de Dios que ustedes mismos han recibido con alegría. Recuerden a sus mamás, abuelitas, catequistas, que les dieron la palabra de Dios, la fe. Este don de la fe que les transmitieron, este don de la fe. Lean y mediten asiduamente la palabra del Señor para creer lo que han leído, para enseñar lo que aprendieron en la fe, vivir lo que han enseñado.
Recuerden también que la palabra de Dios no es propiedad de ustedes, es palabra de Dios. Y la Iglesia es la que custodia la palabra de Dios. E la Chiesa è la custode della parola di Dio. Por lo tanto, que su doctrina sea alimento para el pueblo de Dios, alegría y sostén para los fieles de Cristo, el perfume de vuestra vida, para que con su palabra y su ejemplo ustedes edifiquen la casa de Dios que es la Iglesia. Ustedes continuarán la obra santificadora de Cristo. Mediante el ministerio de ustedes, el sacrificio espiritual de los fieles se hace perfecto, porque se une al sacrificio de Cristo, que por medio de las manos de ustedes, en nombre de toda la Iglesia, es ofrecido de modo incruento sobre el altar de la celebración de los santos misterios, subrayó el Papa. Riconoscete dunque ciò che fate, imitate ciò che celebrate, perché partecipando al mistero della morte e risurrezione del Signore, portiate la morte di Cristo nelle vostre membra e camminiate con Lui in novità di vita. Reconozcan pues lo que hacen, imiten lo que celebren, para que, participando en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, lleven la muerte de Cristo en sus miembros y caminen con Él en novedad de vida. Con el bautismo agregarán nuevos fieles al pueblo de Dios. Con el sacramento de la penitencia remitirán los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia. Hoy les pido en nombre de Cristo y de la Iglesia, por favor, no se cansen de ser misericordiosos. Con el óleo santo darán alivio a los enfermos y también a los ancianos. No se avergüencen de dar ternura a los ancianos. Celebrando los sagrados ritos y elevando sus oraciones de alabanza y súplica durante las distintas horas del día, ustedes se harán voz del pueblo de Dios y de la humanidad entera. Vi farete voce del popolo di Dio e dell'umanità intera. Radio Vaticana, la radio del Papa. En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Santo Padre invitó a la hora de Regina Coeli a rezar también por los nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma que había tenido la alegría de ordenar anteriormente, invocando la intercesión de María, que es la mujer del sí. En esta ocasión, Francisco estableció un diálogo con los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro y de modo particular con los numerosos jóvenes presentes. Ci sono molti giovani oggi qui in piazza. Siete tanti voi, no? Si vede. Ecco. Siete tanti giovani oggi qui in piazza. Vorrei chiedervi, qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? Son tantos ustedes, ¿no? Se ve. Hay tantos jóvenes hoy aquí en la plaza. Quisiera preguntarles, ¿han sentido alguna vez la voz del Señor que a través de un deseo o una inquietud los invita a seguirlo más de cerca? ¿L'avete sentito? Non sento. Ecco. Avete avuto voglia di essere apostoli di Gesù? La giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. Pensate questo voi? ¿Siete de acuerdo? ¿Lo han sentido? No escucho. ¿Han tenido ganas de ser apóstoles de Jesús? Es necesario poner en juego la juventud por los grandes ideales. ¿Piensan esto ustedes? ¿Están de acuerdo? Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso, sii coraggiosa. Pregunta a Jesús qué quiere de ti y sé valeroso, sé valerosa. Pregúntaselo. Domándale. Y a recordar que anteriormente había procedido a ordenar 10 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma, el Papa dijo: C'erano 10 giovani che hanno detto sì a Gesù e sono ordinati preti questa mane. È bello questo. Hoy hubo 10 jóvenes que han dicho sí a Jesús y fueron ordenados sacerdotes esta mañana. ¡Qué bello es esto!
e invochiamo l'intercessione di Maria, che è la donna del sì. Maria ha detto sì tutta la vita. Lei ha imparato a riconoscere la voce di Gesù fin da cuando lo portaba en grembo. Invoquemos la intercesión de María, que es la mujer del sí. María ha dicho sí toda la vida. Ella ha aprendido a reconocer la voz de Jesús desde que lo llevaba en su seno. Maria, nostra madre, ci aiuti a conoscere sempre meglio la voce di Gesù e a seguirla per camminare nella via della vita. Grazie. Que María, nuestra Madre, nos ayude a reconocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla para caminar en el camino de la vida. Gracias. Grazie tante per il saluto, ma anche salutate a Gesù. Gritate Gesù, Gesù, forte. Muchas gracias por el saludo, pero saluden también a Jesús. Griten Jesús, fuerte. Oremos todos juntos a la Virgen. Preghiamo tutti insieme alla Madonna. Da la vida defendiendo las ovejas. Esta semana en el seno de la familia resuena la súplica, que la grey llegue donde la precedió Jesús, del domingo del Buen Pastor. Tenía olor a oveja, dicen al mismo tiempo los obispos argentinos, citando a Papa Francisco en el mensaje feliz por la próxima beatificación del cura Brochero. Este párroco, como buen pastor, amó a los pobres con el corazón de Cristo y salió a las periferias existenciales para compartir con los pobres el anuncio de que Dios nos ama. La imagen de la liturgia del 23 y del 25 de abril completan en la semana el perfil del buen pastor. San Jorge, el 23, aparece ejecutando al monstruo del mal con la lanza de la fe en Dios, y el 25 es San Marcos, el evangelista de la victoria de Jesús en esa confrontación misteriosa y dramática de Jesús contra el espíritu del mal. Porque el buen pastor, inmerso en la periferia existencial, con su anuncio de que Dios nos ama, también y sobre todo defiende al débil del poder oscuro del mal que lo domina y esclaviza. Señor, como el cura Brochero y por intercesión de San Jorge y San Marcos, ayúdame a salir a las periferias existenciales para defender con la propia vida al que sufre y liberarlo con tu amor de las cadenas del mal, con el anuncio de la vida plena que Jesús buen pastor resucitado nos ofrece. Para tu radio, jesuita Guillermo Ortiz, de Radio Vaticana. La paciencia de Dios, dice Francisco, debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él. Peregrinos en Roma reflexionan sobre las palabras del Papa. Tengo la esperanza, creo que lo único que puede salvarnos en todo es la esperanza. Bueno, la fe primero y la esperanza en esa fe. Y bueno, yo estoy feliz acá porque estoy con toda mi familia, mi marido, todos mis hijos, con la bandera. Lo hemos visto lejos, pero fantástico. Virginia, Salta, Argentina. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y el comentario. Pensamiento del Papa. Espacio radiofónico de María Fernanda Bernascón. Existe una inseparable unidad entre la Sagrada Escritura y la tradición. Lo recordó el Papa Francisco en el discurso a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica que concluyeron los trabajos de su asamblea anual el pasado 12 de abril. La interpretación de las Sagradas Escrituras no puede ser solo un esfuerzo científico individual, sino que debe ser siempre confrontada, insertada y autenticada por la tradición viva de la Iglesia.
Esta norma es decisiva para precisar la correcta y recíproca relación entre la exégesis y el magisterio de la Iglesia. Los textos inspirados por Dios han sido encomendados a la comunidad de los creyentes, a la Iglesia de Cristo, para alimentar la fe y guiar la vida de la caridad. En efecto, poco después del mediodía, en la Sala de los Papas del Palacio Apostólico Vaticano, Francisco recibió a los 27 miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, encabezados por su presidente, el arzobispo Gerhard Ludwig Müller, tras la celebración de su asamblea plenaria anual. Al recordar que han profundizado el tema de la inspiración y la verdad de la Biblia, el Santo Padre destacó la importancia que tiene no solo para cada creyente, sino para la Iglesia entera, puesto que la vida y la misión de la Iglesia se fundan en la palabra de Dios, que es alma de la teología y al mismo tiempo inspiradora de toda la existencia cristiana. El Papa también afirmó que las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra divina, el memorial canónico que atestigua el evento de la revelación, razón por la cual la palabra de Dios precede y excede la Biblia. De ahí que nuestra fe, dijo el pontífice, no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo a una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Y precisamente porque el horizonte de la palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, el Papa afirmó que para comprenderla adecuadamente es necesaria la constante presencia del Espíritu Santo que guía toda la verdad. Es necesario colocarse en la corriente de la gran tradición que bajo la asistencia del Espíritu Santo y la guía del Magisterio ha reconocido los escritos canónicos como palabra que Dios dirige a su pueblo y jamás ha dejado de meditarlos y de descubrir sus inagotables riquezas, tal como lo reafirmó el Concilio Ecuménico Vaticano II en la Constitución dogmática Dei Verbum. L'interpretazione delle Sacre Scritture non può essere soltanto uno sforzo scientifico individuale. La interpretación de las Sagradas Escrituras no puede ser solo un esfuerzo científico individual, sino que debe ser siempre confrontada, insertada y autenticada por la tradición viva de la Iglesia. Esta norma es decisiva para precisar la correcta y recíproca relación entre la exégesis y el magisterio de la Iglesia. Los textos inspirados por Dios han sido confiados a la comunidad de los creyentes, a la Iglesia de Cristo, para alimentar la fe y guiar la vida de la caridad. El respeto de esta naturaleza profunda de las Escrituras condiciona la misma validez y la eficacia de la hermenéutica bíblica. Esto comporta la insuficiencia de toda interpretación subjetiva o sencillamente limitada a un análisis incapaz de acoger en sí ese sentido global que en el curso de los siglos ha constituido la tradición del entero pueblo de Dios. El Santo Padre Francisco concluyó con estas palabras. Cari fratelli, queridos hermanos, deseo concluir mi intervención formulando a todos ustedes mi agradecimiento y animándolos en su valioso trabajo. El Señor Jesucristo, Verbo de Dios encarnado y Divino Maestro, que ha abierto la mente y el corazón de sus discípulos a la inteligencia de las Escrituras, guíe y sostenga siempre su actividad. Que la Virgen María, modelo de docilidad y obediencia a la palabra de Dios, les enseñe a acoger plenamente la riqueza inagotable de la Sagrada Escritura en la oración y en toda su vida de creyentes, sobre todo en este año de la fe, a fin de que su trabajo contribuya a hacer resplandecer la luz de la Sagrada Escritura en el corazón de los fieles. El continente de la esperanza. Lo que nos hermana. El continente de la esperanza abre una nueva etapa para llevarnos hasta Bolivia, donde Padre Waldo Barrionuevo, misionero redentorista,
trabaja en las misiones populares. Tras 15 años de ministerio sacerdotal, llega a Roma para estudiar teología bíblica. Está cursando su segundo año en la Universidad Gregoriana. Pues bien, el día de hoy les proponemos la entrevista realizada por Luz Erika Limachi Mejía. Inicialmente, saludamos a Padre Waldo. Muchísimas gracias por la entrevista y yo contento de estar participando en este programa y sobre todo de hacer conocer un poco la realidad eclesial y la realidad boliviana. ¿Cuáles son las características del país? Bolivia es un país, diremos, muy diverso, en sentido que como está al centro de Sudamérica, se dice el corazón de Sudamérica, y tiene principalmente tres zonas geográficas. Una montañosa, o sea, el altiplano, que es en medio de la cordillera de los Andes. Otro que es un poco más bajo, serían los valles. Y otra parte que serían los llanos tropicales. En ese sentido tenemos todos los climas al mismo tiempo. Y tenemos también todos los aires de altura, aires de valle un poco cálidos y aire tropical, más o menos de la zona amazónica. ¿En qué trabaja la mayoría de los bolivianos? El trabajo normalmente es, relacionado a lo que son los recursos naturales. En ese sentido, hay gente que trabaja en la explotación de los minerales, sobre todo en la zona montañosa. En la zona de los valles se dedican a la agricultura y la zona tropical es una agricultura un poco más intensiva con esto del desarrollo agrícola. También mucha gente trabaja en lo que es el petróleo y el gas, que son recursos muy importantes del país. En Bolivia existen 36 etnias y se hablan muchas lenguas. Es lo que nos dice Padre Waldo Barrionuevo. En cuanto a la cuestión étnica, en Bolivia nos caracterizamos porque somos diversos. En ese sentido, son 36 etnias reconocidas con diversa lengua, pero de todas maneras todos entienden o hablan el español. El porcentaje, diría, el 50% de la población habla dos idiomas, el español y alguna lengua nativa. Los más difusos son el quechua y el aymara. Y los otros son pequeños, pero de todas maneras caracterizan las etnias en las cuales se desarrolla esa lengua. Sobre los valores históricos y culturales más significativos. Personajes, diríamos, en el ámbito histórico, en el ámbito cultural, no es que sean muchos específicamente de Bolivia. Bolivia al final como es el corazón del continente, hace parte de lo que se llama la historia continental. Entonces los personajes importantes serían de la independencia con Simón Bolívar, del cual llevamos el nombre, por eso Bolivia, pero el Simón Bolívar. También podría ser un otro personaje histórico en la Guerra del Pacífico con Chile en 1879, Eduardo Avaroa, que caracteriza, digamos, la nacionalidad boliviana como aquello que se defiende de los que los circundan. En cuanto a personajes históricos, después personajes a nivel cultural, a nivel religioso. No es que sean celebrados, pero de todas maneras tenemos bastantes en sentido de fundadores de congregación o fundadores de radios como son las radios católicas en Bolivia y así. Es el continente de la esperanza. Hemos escuchado hablar de su país, Bolivia, a Padre Waldo Barrionuevo, en la entrevista de Luz Erika Limachi. La cita con nosotros es la próxima semana, mismos horarios, mismas frecuencias. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.